Somavisión, Motivación y Desarrollo MID presenta en el programa Respuestas a preguntas que incomodan, con el Dr. Yatensi Bonilla, con el tema ¿qué es la Reforma Protestante del siglo XVI? Parte 4. Estamos en su programa Respuestas a preguntas que incomodan. Dios les bendiga. Realmente es un placer tenerlos con nosotros. Yatensi. Bendiciones, Gabriel, y muy contentos hablando sobre la reforma evangélica, porque es nuestra propia identidad, y es bueno saber la historia para saber quiénes somos nosotros. ¿Tú crees que la gente desconoce a veces esto de la historia, Yatensi? Bueno, muchos sí. ¿Y qué tan importante, Yatensi, es conocer esto de la historia protestante evangélica? Porque ¿Para qué nos sirve? Nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a entender nuestra propia identidad. Y también a vivir ricamente lo que somos, no anulando nuestros orígenes, porque siempre hay una razón de ser por la cual empezó este movimiento y se haya desarrollado por toda la historia. Uy, el ser evangélico no es cualquier cosa, Gabriel. Ser evangélico es son muchas dinámicas que se suman y que nos compromete a seguir siendo buenos evangélicos como lo fueron estos reformadores. Correcto. Y muchos grandes cristianos a través de la historia. Correcto. Les recordamos a los televidentes, a aquellos que se adhieren a nuestra sintonía, de que estamos en respuestas a preguntas que incomodan y estamos respondiendo justamente una pregunta que alguien de ustedes envió a nuestro correo electrónico preguntando qué significa ser protestante, qué es ser protestante hoy. Y para eso estamos respondiendo primero desde la Reforma, ¿no? Del siglo XVI, con Martín Lutero, Ulrich Zwingli, Juan Calvino y otros reformadores. Dijimos también que son 4 los factores que causaron la Reforma. Vamos a repetir nuevamente: el factor entonces político, en segundo lugar el factor intelectual, en tercer lugar el factor socioeconómico, y hoy corresponde ver el último y final factor que rompió con esto de Reforma, que es el factor religioso. ¿A qué nos referimos con esto, Yatensi? Mire, en la parte religiosa, la Iglesia Católica Romana medieval ya había perdido credibilidad. Ya muchos cristianos del siglo XVI, inclusive de los siglos ya XIV, XV, se preguntaban: ¿podemos ser cristianos saliéndonos de los dominios tradicionales de la Iglesia Católica Romana y del Papa? ¿Podemos ser cristianos no sometiéndonos al arzobispo ni al cardenal? O sea, ya se planteaban una nueva forma de ser cristiano, dejando la estructura eclesiástica que los había atrapado, estructurado, y ya explotaban. Esa es una muy buena pregunta para ese tiempo, Yatensi, y de hecho el historiador Justo González, que tú has de conocer, sí. De hecho lo conocemos a Justo González, ¿verdad? Él afirma en sus libros que para la Edad Media, o para el siglo XV específicamente, el pueblo europeo occidental, sobre todo, no conocía otra cosa que no fuera la Iglesia Católica. ¿Sí? Dice Justo González en sus libros, en su buen libro de historia, ¿no?, que la Iglesia del siglo XV, perdón, las personas del siglo XV, nacían en la Iglesia Católica. ¿Sí? Eran bautizados en la Iglesia Católica. Eran enseñados, los que tenían recursos económicos, en la Iglesia Católica. Luego eran casados o se les daba en santo matrimonio en la Iglesia Católica. Y por último morían y eran enterrados en la Iglesia Católica. O sea que de principio a fin, Europa Occidental, todos los siglos de la Media, sobre todo en el siglo XV, no conoció otra cosa que la Iglesia Católica. Pero, ¿qué llevó, Yatensi, a estas personas del siglo XV a preguntarse: ¿será posible ser cristiano sin la Iglesia? Hay 6 grandes causales, 6 circunstancias históricas que cansó a la gente. 6 cosas que contribuyó al desprestigio de la institucionalidad de la Iglesia Católica. 6 cosas. O sea que estas cosas provocaron que la Iglesia perdiera credibilidad, sí, entre sus feligreses. Sí, señor. Vemos las 6. Correcto. Primero, el papado en Aviñón. Ok. Primera causa o causal para que la Iglesia perdiera credibilidad. El papado en Aviñón. Hablemos sobre el papado en Aviñón. Aviñón, Francia. Francia, al sur de Francia. Pero se supone que el Papa estaba en Roma. ¿Cómo así lo ubicas ahora en Francia?
hablemos de las circunstancias históricas. Resulta que la manzana de la discordia fue Escocia. Y Escocia estaba en medio de dos potencias que la querían controlar, Francia e Inglaterra. En el año de 1285, la última dinastía de la nobleza desapareció en Escocia. O sea que ya Escocia no tenía reyes para que la gobernaran. O sea, no había familia real en Escocia. No había familia real. Entonces Francia e Inglaterra iniciaron un camino sin salida para disputarse el control sobre Escocia. ¿Y sabe qué reyes iniciaron esta disputa? El famoso Felipe IV el Hermoso de Francia y Eduardo I de Inglaterra. Iniciaron una guerra entre Inglaterra y Francia, que fue la guerra de los 100 años. Ajá. Para disputarse el botín. El botín, que era Escocia. Ajá. Entonces, aquí entra el papel protagónico del Papa. El Papa de aquel entonces era Bonifacio VIII, un Papa muy astuto políticamente hablando, muy hábil administrativamente, pero también ingenuo a la vez. Este Papa Bonifacio, cuando ve que Inglaterra y Francia inician una guerra, él pensó en los bolsillos. Dijo, bueno, si Francia e Inglaterra empiezan a pelearse, significa que ya no me van a mandar los impuestos eclesiásticos a Roma. Porque esa plata, en lugar de mandármela a mí, la van a usar para la guerra. La van a usar para la guerra. Ajá. Entonces mandó una bula papal. Correcto. No una mula, una bula papal, ajá, con B larga, que hablaba de cleresis laicos. ¿Y qué decía esta bula? Decía que está prohibido que se peleen y que gasten recursos en una guerra. O sea que él no apuntó a la paz, realmente. No, sino estaba buscando los beneficios económicos de Roma. Él estaba precautelando los fondos de Roma, no buscando la paz entre estos dos reyes, estos dos reinos. Y les prohibió que se peleasen, porque él sabía que si se peleaban ya no había recursos, porque Inglaterra y Francia aportaban grandemente. El 50% de los aportes de toda Europa Occidental, 50% venían entre Francia e Inglaterra. Entonces, eso le enojó Felipe IV el Hermoso. Felipe IV el Hermoso se enojó. Este Felipe IV es de Francia. De Francia, que el Papa Bonifacio VIII le chantajease, diciendo, miren, no se peleen. Pero él sabía que buscaba la paz, pero por interés económico. Ajá. Entonces se inicia la guerra entre Felipe el Hermoso con el Papa Bonifacio. Ajá. Una guerra sin cuartel, que murió el Papa. ¿En qué sentido guerra? ¿Es una guerra política? Política. ¿Y sabe qué hizo Felipe IV el Hermoso? Prohibió que Francia le mandara los impuestos eclesiásticos a Roma. Y también el Papa Bonifacio VIII, que tampoco no era ninguna perita en dulce, le prohibió a los obispos franceses, cardenales, que ayudaran económicamente al Estado francés. O sea, una guerra entre tráfico de influencias. Una guerra entre gobernantes, un gobernante eclesiástico y un gobernante, ¿verdad?, del país de Francia. Muere Bonifacio VIII. Y Felipe IV el Hermoso hábilmente manipuló la elección de otro papa. Y exigió que el siguiente papa viviera en Francia. Y fue nombrado Clemente V. Y hizo todas unas maniobras políticas para que Clemente V pusiera su sede papal no en Roma, sino ¿a dónde? En Francia, en Aviñón. Y ahí empezó la tradición de que por más de 70 años la sede pontificia estuviera en Francia, ya no en Roma. ¿No se le conoce esto como la cautividad babilónica? Así se le llama. Cierto, ¿no? La cautividad babilónica, ¿no? Y mire, el cautiverio empezó en el año de 1305. Así es. Y recién terminó en el año de 1377. Estamos hablando más o menos un promedio de 72 años que tuvo el papado cautivo en Aviñón, al sur de Francia. Ay, y esto generó grandes conflictos que genera la Reforma, porque los ingleses se molestaron, porque el Papa obedecía los intereses de Francia, mientras que quienes defendían los intereses ingleses. Es por eso que la Reforma tuvo más aceptación en Inglaterra que en Francia, porque Francia, igual que España, fueron los países más duros para aceptar la Reforma protestante. Pero hubo también un periodo de la historia en que hubieron 3 papas, ¿o esa es otra causa? Esa es la segunda. Muy bien. En la primera causa fue Aviñón. Ajá.
Entonces los ingleses se enojaron con el Papa y con Francia y empezaron a preparar su propia reforma, que después se va a llamar la Reforma Anglicana. Ajá. Ay, eso cansó a la gente. Porque el Papa estaba atrapado por los intereses de Franceses. una nación llamada Francia. Segunda causal. Ajá. Esa es la que yo digo de los tres Sí, papas. se llama el cisma de Occidente. Así es. ¿En qué consistió el cisma de Occidente? Que hasta existieron 3 y 4 papas. Yo sabía de 3 y atención, me dice de 4. De 4. ¿Qué pasó ahí? Cuando se puso fin el tema de Aviñón, eso no quedó bien sanado. Los cardenales franceses buscaban manipular al Papa y los cardenales italianos, con las grandes familias como Colonna, buscaban tener papas italianos que se opusieran a los franceses. Entonces nacen 2 papas. Un papa que seguía en Francia, Ajá. nombrado por cardenales franceses, y otro papa que seguía en Italia, nombrado por las familias romanas. Nobles, ajá. Y empieza los 2 papas a excomulgarse mutuamente. Así es. Hasta que por fin hubo un concilio, gracias a Dios por el concilio. Debe ser el concilio de Pisa. Exactamente, Gabriel. El concilio de Pisa, celebrado en el año de 1409, que supuestamente, Gabriel, ese concilio era para poner fin al cisma de Y Occidente. poner un solo papa. Y fue peor el remedio que la enfermedad. Ya sé lo que pasó, pero dígalo. Porque en el concilio de Pisa, en lugar de unir, nombraron un tercer papa. No me diga. O sea que siguió el papa en Francia, el papa en Italia y un papa En Pisa. en Pisa. Y después otro papa. ¿Cómo en, así? En España. Ese no me lo sabía, ya te decía. ¿Sí? Que eso duró como 30 días. Mire, esto fue, y 3, 4 papas que se excomulgaban entre Me sí. imagino. Y eso despertó un mal testimonio para la cristiandad del siglo XV. Entonces se preguntaron, ¿podemos ser cristianos sin seguir a ningún papa? Correcto. ¿Podemos ser cristianos afuera de la institución de la iglesia, que ya estaba bien corrupta? Estamos en el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan y estamos justamente respondiendo a la pregunta ¿qué significa ser protestante? Para eso estamos respondiendo desde la Reforma y estamos en el cuarto factor que motivó a la Reforma protestante del siglo XVI. El cuarto factor es el factor religioso. Yatensi nos explica de que la gente de Europa Occidental del siglo XV vio 6 causas o 6 motivos para perder su fe en la iglesia de aquel tiempo. La primera causa es el papado en Aviñón, Francia, y la segunda es el cisma de Occidente, donde hubieron 3 hasta 4 papas que se excomulgaban entre sí. Una tercera causa, Yatensi. Fue que el papado quedó atrapado con el espíritu del Renacimiento. ¿Cómo así? Resulta que el papado, cuando nace el Renacimiento, a raíz de la caída de Constantinopla, año 1453, los orientales trasladaron la riqueza literaria, poética, las esculturas a Occidente. Sí, eso ya dijimos. Y el papado quedó impresionado con el arte oriental, que lo comienzan a implementar en las basílicas, en el Vaticano, e implementarlo en las grandes sedes episcopales de toda Europa Occidental. Y para eso, Gabriel, se necesitaba grandes sumas y cantidades de dinero. Por la arquitectura, por los cuadros, me imagino. Exactamente, pongamos, y empezaron a construir la Basílica de San Pedro con el Papa León X, y este hombre necesitaba millones y millones, no, digámoslo, bueno, dólares, porque no había el dólar en ese momento, pero usemos esa perícopa, esa metáfora, grandes cantidades de dinero, y que la única forma de sacarlo era a través de la corrupción económica, y la gente ve la corrupción económica que usaban para sacar dinero para construir las basílicas de San Pedro, construir grandes capillas, construir grandes catedrales, que la gente dijo, uy, los líderes eclesiásticos nos usan a nosotros las ovejitas para sacar dinero, para desplumarnos. Y empieza la gente a decirse, podemos ser cristianos sin ser católicos. Pero esto no tiene que ver el tercer punto con las indulgencias, ¿o es otro punto también? Son otros 3 Correcto. puntos siguientes. Ok, listo. Cuarto punto. Cuarta causa, sí. Que ayudó a que la gente se desanimara de la institucionalidad de la iglesia. Ajá. Las ventas de las Ah, indulgencias. lo que decía, correcto. Ay, mire, Sería bueno que expliques a la teleaudiencia qué eran las indulgencias, ya te decía. lo pongo de una forma tan sencilla. Exacto. Supongamos, ay, Gabriel, supongamos Pedro, ya un Pedro Valdés.
era casado con Raquel. Ajá. Pedro y Raquel eran unos humildes campesinos que tenían sus ahorritos, su finquita, unas 20 hectáreas. Tenía su vaquita lechera, sus ovejitas, sus cabritas, sus gallinitas ponedoras de unos buenos huevos, etcétera, etcétera. Se murió Pedro Valdés. Quedó Raquel. Quedó Raquel. Y ya la teología católica había enseñado que el alma de Pedro Valdés se demoraba en el purgatorio por varios años. Ajá. Y la única forma de agilitar el proceso, que el alma saliera rápido del purgatorio, porque el purgatorio era un lugar de penas, donde el alma chichamuscaba por sus pecados, pero algún día iba para el cielo, bien purificada. Eso es purgar, Purgar, correcto. viene de